presente, que espero nos estén acompañando, Altunar, Aida Hernández, Angélica, Areli de Pachuca, Maricruz, Isla de Veracruz, Claudio, Consuelo de Reynosa, Cristel, Daniel, Germán, Gloria, Jiménez, Héctor, Tijuana, Hugo, Joel de Comitán, Hugo de Guanajuato, José de Jalisco, Concha Antonio de Anapiné, Veracruz, Julio de Chiapas, Leti de Ciudad de México, María del Carmen y Marta. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que corresponde a algunos aspectos a considerar en los libros sociales, y entre ellos estamos viendo puntos importantes son los comisarios, los cambios que han tenido los comisarios con estas reformas que han habido. No sin antes invitarlos a que en este mes de septiembre tenemos nuestro Diplomado Fiscal Contable 2018 aquí en Anapiné, Chiapas, así como también nuestro primer módulo que es con el contador Ramón Ortega en operaciones inexistentes, de acuerdo a las modificaciones del artículo 69 y 69 bis del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, hacerle la invitación a todos los socios y a los que no son socios a afiliarse a Anafinet, lo que es Anafinet Chiapas. Tenemos un bono de 600 pesos al momento de afiliarte. Se te da un bono de 600 pesos. Ese bono de 600 pesos sí lo puedes utilizar para canjearlos en los desayunos bimestrales que tenemos, ¿sí? O en dos cursos. En dos cursos lo tienes que hacer el bono, aplicarlo en dos cursos, ya sea en el desayuno o en dos cursos que te interese. Puedes aplicar el 50% en cada curso. Si vas viendo que inscripción a la Anafinet de 1,000 pesos y Anafinet Chiapas, principalmente aquí a los de Chiapas, porque nada más para Chiapas esta promoción, al momento que tú te afilias, adquieres un bono de 600 pesos. ¿Cuánto te salió costando la suscripción? Nada más 400 pesos. Pero además Anafinet, sede nacional, te da más beneficios, prácticamente no tienes costos, 2,000 pesos al final de cuentas, se te es reintegrado vía temas y cursos, ¿sí? Por lo que los invito a que se afilien a Anafinet, ¿sí? Anafinet, no solo a Anafinet Chiapas, sino a Anafinet Nacional, que es muy importante para estarnos constantemente actualizando, ¿sí? Pasando a nuestros temas, hoy nos estaremos hablando un poco sobre lo que es el comisario. El punto importante que es el comisario, que se le ha perdido de vista, ¿sí? Se le ha perdido de vista. ¿Okay? ¿Por qué se le perdió de vista? Porque antes el comisario era una figura que se ponía a Juan de las Pintas y le decía: tú vas a ser mi comisario. Y hasta los contadores: tú eres mi contador, tú eres mi comisario. Y los contadores teníamos hasta 6, 7, 8 comisarías en diferentes empresas, sin medir consecuencias, sin medir las cosas que podías estar revisando, ¿sí? Entonces ahorita con los cambios que ha habido, el comisario ha agarrado una fuerza, ¿sí? Y una responsabilidad que debemos de cuidar, ¿sí? De acuerdo al artículo 176, hablaba de las facultades y obligaciones del comisario, y una de ellas es cerciorarse de la constitución y la subsistencia de la garantía que existe de acuerdo al artículo 152, ¿sí? Entonces, ahí empieza su función del comisario, cerciorarse. Primero que nada, cerciorarse que en realidad esté funcionando siempre. En realidad, muchas veces, en la práctica, no se tiene el cuidado de exigir a la comunidad el importe o cantidad de fianza que comprometa a ayudar a una buena gestión financiera, por lo que debe de los vigilante hacer válido este requisito y tener protegido el ente económico
posible de fraudes o abusos de confianza. La mala administración son naturales y comunes, en consecuencia se debe estimarse esa posibilidad de no otorgar defensas de las garantías eludidas. Gracias, Karina, saludos. Ya ahí Víctor los va a saludar. Hoy nada más se va a la convención de Conta Víctor, ahí estará presente por representación de Chiapas. ¿Sí? Entonces, esa es parte fundamental que debemos ir cuidando. Si analizamos el artículo 120, dice, los estatutos o las asambleas generales de accionistas podrán establecer las obligaciones para solicitadores y gerentes y presentar garantías para asegurar la responsabilidad que pudieran contraer en el desempeño del cargo. ¿Sí? O sea que los administradores deben de estar en un momento dado promover la garantía y que el comisario se cerciore que existe. ¿Sí? Eso es una de sus obligaciones. ¿Sí? Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos estado de situación financiera y estado de resultados, cosa que tampoco se hace. O sea, pedirle al administrador y presenta tus balances, presenta información. Por lo regular, al final, tal vez al final de año van sacando y no revisan. Parte que el comisario tiene la función, la obligación de estar exigiendo que mensualmente vaya haciéndose esa información. Como comentábamos, esto existe no solo en México, sino en todo el mundo. Resulta importante reducir el tiempo para que la presentación de información financiera que sirve de base para la toma de decisiones se haga más pronto, más sin embargo, por imperativo, la ley, el comisario estará en condiciones de continuar a los administradores la información mensual. ¿Sí? Entonces, ahorita nada más venimos haciendo, si es tanto, la información anual. Entonces, muy importante que esta reforma que fue del 81, se vaya tomando en cuenta y vaya viendo que el comisario sí juegue su papel, haga y lleve el control de su empresa, ¿sí? No nada más sea un comisario de acta, ¿no? Que aparece que el comisario y no tiene su función, porque cada día el comisario es más importante, tanto para efectos de créditos, tanto para efectos de SAT y para algunas otras informaciones que se tienen con el gobierno. Ya el comisario va agarrando una fuerza donde le van a empezar a exigir. ¿Sí? La fracción dice realizar un examen de operaciones documentales y registros y demás evidencias comprobatorias en el grado de existencia que sea necesario para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley le impone, para poder rendir fundamento el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. ¿Sí? O sea, ¿qué le está pidiendo? Está pidiendo que evaluar periódicamente y constante las operaciones presentadas en uno de los papeles fundamentales del comisario, porque solo de este modo se tiene cabal convicción de la actividad con la que se realizan las cosas de la empresa. Además de esto, la revisión representa el modo correcto para liberar la responsabilidad que tiene el comisario. O sea, si el comisario no revisa, no hace su función como debe ser, no tiene soporte como liberarse de las obligaciones, y de que cumplió con sus obligaciones. Entonces es parte que de esta fracción tercera le obliga a que realice un examen de operaciones documentales. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta esta fracción y que el comisario haga la función como debe ser, correcta, ¿sí? Y tener todo bien soportado para él, para rendir su informe, ya que él debe rendir un informe, ¿sí? Mismo que se presenta en las actas ordinarias.
Cuarto, la fracción cuarta es remitir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el informe respecto a la veracidad suficiente de la racionalidad de información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. En este informe debe incluir por lo menos, ¿qué debe incluir por lo menos este informe? ¿Sí? La misma ley nos dice que este informe debe venir la opinión del comisario sobre las políticas y criterios contables de la información seguidos por la sociedad. Si son adecuadas, suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad. Yo les pregunto, ¿cuántos comisarios hacen esta revisión? ¿Sí? ¿Sí? Por lo regular, no lo hacen en la práctica. ¿Sí? Por eso es muy claro y sea, la opinión del comisario sobre la política y criterio contable debe hacerse, pero ¿quién lo hace? ¿Cuántas veces ven que un comisario lo haga? Inciso B, la comisión del comisario, la opinión del comisario sobre esta política y criterio han sido aplicadas consistentemente y son presentadas por los administradores. Ver si la información que le están presentando, ¿sí? El comisario debe revisar si se encuentran, ¿sí?, dentro de las políticas y los criterios que tienen establecidos para poder dar su opinión. Inciso C, la opinión del comisario sobre como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja, se informa veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad. ¿Sí? En su opinión, tiene que también presentar para esa forma hacer en su opinión que va a dar, en su dictamen, va a dar su opinión si están cumpliendo con este inciso, ya que si no cumplen, también es otro de los problemas que se generan, ¿sí?, en la práctica. En la práctica, prácticamente no se hacen, muy pocas empresas lo hacen. Diré que entre las empresas que conozco, de 100 empresas, una tal vez lo hace, muy pocas. Para poder estudiar la información financiera preparada para monitorear como las políticas y criterios es vital contar con el dictamen del comisario. Sí, aquí vengo repitiendo. En la práctica, por lo regular se encuentran los estados financieros sin contar con el dictamen del comisario, por lo que considero a favor de servicios administrativos tributarios cuando se paga dividendos. En las asambleas ordinarias debe darse a conocer el informe del comisario. Si no, cuando pagas dividendo vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque no existe este informe. En la práctica no estamos acostumbrados a hacer este informe. Y este informe es necesario tenerlo presente en tus libros de actas. ¿Sí? Todos tus libros de actas, libros de actas ordinarias, extraordinarias, opiniones de cumplimiento, listas de asistencia, así deben quedar los libros de actas. ¿Sí? Si vemos del libro de actas, tenemos que primero es la convocatoria, luego tenemos cuando ya empezamos la lista de asistencia, ¿sí?, y empezar a hacer el acta. Entonces, es importante de que en los estatutos, en las actas, aparezca esta información de la información financiera, pero que tenga conocimiento el comisario y de preferencia esté firmado. Hacer que se inserte en el orden del día de las sesiones del Consejo Administrativo y la Asamblea de Accionistas los puntos que crea conveniente. ¿Sí? Si él considera que dentro de la Asamblea hay puntos que no está de acuerdo, él debe manifestarlo por qué y por qué no está de acuerdo. ¿Sí? Ya que si no está de acuerdo, debe dejar asentado ese punto en el acta. ¿Sí? No sé si ahí cómo vamos, si estamos bien o voy rápido, algún comentario.
estamos aquí para irlo aclarando, ¿sí? Ya que este tema siempre es un poquito bastante es emocionante porque vamos viendo de que se vaya manejando bien esta figura, ¿sí? Entonces, si no hay comentarios, dice, la fracción sexta, convocar a la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro caso que los usos son del mismo. O sea, él tiene la obligación de convocar a las asambleas ordinarias para cuando va a... para cuando cada que se realice. Tiene la fracción séptima, pues asiste con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Consejo a la cual debe ser citado. O sea, él, todas las reuniones, el comisario no puede faltar, ahí debe estar, ¿sí? Aunque no tiene voz, aunque no tiene, no tiene voto, pero sí va a tener voz, poder informar qué cosa está pasando. Y, como dice la fracción octava, asistir con voz pero sin voto a la asamblea de accionistas, y luego entonces el comisario interventor o vigilante dispone de las sesiones del consejo, y ahí va a estar para la orden del día, la lista de asistencia, ¿sí? De las asambleas de accionistas, asistir a la asamblea de accionistas y verificar que se incluya la orden del día, ¿sí? Muy importante cuando estamos redactando las actas, ¿sí? La orden del día, principalmente la orden del día que es con la que iniciamos, ¿sí? Que los puntos que se van a tratar en esa acta ordinaria. Entonces, en la acta ordinaria, debe estar presente para ver los puntos que va a tratar en la acta ordinaria, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que vamos tratando sobre el comisario, ¿sí? Es muy importante que sí los comentarios para poder ir analizando y poder ir aclarándolo, pero sin los comentarios vamos avanzando, seguimos viendo sobre el tema. Y la fracción D dice, en general vigilar la gestión y conducción y ejecución de los negocios de la sociedad. O sea, él tiene que estar vigilando prácticamente en todos los aspectos, la vigilancia del negocio, ¿sí? Muy importante que el comisario en la reforma de esta fracción debe cuidar mucho la aplicación de la Ley Federal para la Previsión y Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que con esto el comisario, además de vigilar, le queda la responsabilidad de prevenir o detectar los actos de recursos de procedencia ilícita, por lo que por ende no cometer delito alguno. O sea, aquí es donde ya entra el 69B y 69 bis, ¿sí? Ya le dieron esta responsabilidad al comisario, ¿sí? Le están diciendo en esta reforma del 13 de junio del 2014, con esta reforma le dicen, oye, ahora también te vas a volver vigilante, no proteger a favor del empresario, sino también ahora te vas a volver vigilante para prevenir al empresario de que cometa errores, ya que si tú le permites que cometa errores, también tú tienes una responsabilidad, ¿sí? Y caes también dentro del 69 bis si hay operaciones inexistentes. ¿Por qué nace esto? Nace porque prácticamente en la actualidad alguien tenía que tener esa responsabilidad. Y no podía ser el administrador único, ni podía ser el presidente del consejo, ni podía ser más que quién es el que vigila la empresa. Pues el que vigila la empresa es el comisario. Entonces, a ti, comisario, te queda esta responsabilidad. Y como ves, esta responsabilidad ya conlleva a que
si permites que tú como comisario hagan movimientos dudosos y lo conoces y no lo informas, pues vas a tener problemas. Entonces con esta reforma ya no es tan fácil ser comisario. Antes cualquiera quería ser comisario. ¿Sí? Yo, ¿quién va a ser comisario de la empresa? Yo, todos levantaban el dedo. No le preguntan quién va a querer ser comisario, los contadores dicen, ¿sabe qué? Yo como soy asesor no puedo ser tu comisario. ¿Sí? Entonces, esos son los problemas que tenemos ahorita. Pero antes, con tal de quedar bien con el patrón, oye, el contador quiere ser mi comisario, sí, cómo no, patrón, adelante, pónganme. Ahora le dicen al contador, ¿quiere ser comisario? No, no porque soy parte de la empresa, soy empleado, no puedo ser patrón, comisario. La forma de salirse educada, decirle, no, ¿sí? Vamos a salirnos de ser comisario y empezar a cuidar eso. Así es, José Antonio, ¿sí? Así es. La seguridad de la empresa la tienes tú y tu seguridad personal también la tienes tú. Entonces decides por quién aportar. Y la única forma de decidir en aportar es aportar bien y decir las cosas se hacen de acuerdo a las normas y políticas contables de la empresa y de acuerdo a las normas y políticas y de acuerdo a las leyes fiscales en México. ¿Sí? Si la ley dice no se permite esto y hay una práctica indebida, pues nada más bien aquí no procede esto. Entonces, tal vez te digan, maestro, como comisario no te necesito, que te vaya bien, pues también existe la facultad del comisario de presentar su renuncia cuando no esté de acuerdo en las decisiones que toman el consejo de administración o el empresario, los socios. ¿Sí? Si yo no estoy de acuerdo a lo que quieren hacer y lo que yo les estoy exponiendo no lo acepta, entonces ¿qué me queda? Decirles adiós, ¿sí? Hago mi renuncia como comisario, ¿sí? Pero no sin antes de informar que tienen ciertas cosas indebidas. Un ejemplo del informe del comisario, ¿sí? Por ejemplo, así sencillo, presente el asunto, informe del comisario, la favorita de SADC, a los socios, en carácter de comisario en la empresa en cuestión, en cumplimiento de la fracción cuarta del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenga ustedes mi informe única y exclusivamente sobre la veracidad, razonabilidad y suficiencia de la información financiera que se presentan a ustedes de los administradores únicos con relación al ejercicio 2017. Para ellos les proporciono la siguiente información. Informe sobre la marcha del negocio, balance general, estado financiero, estado de flujo efectivo, estado de cambio de situación financiera y notas y aclaraciones complementarias de la información de los estados financieros o algunas otras cosas que también te hayan proporcionado. ¿Sí? Las relaciones anteriores es responsabilidad del administrador único y no debe expresar mi opinión sobre el mismo con base a la revisión de los documentos. Primero, la política y criterios contables. Segunda, la política y criterios que han sido aplicados consistentes en la información presente por general son razonables y los tanto dignos de conformidad. ¿Sí? Los puntos mencionados anteriormente considero que los criterios políticos contables y de información según por la sociedad aplicada en el administrador único refleja en forma veraz suficiente por ende dicha información de la misma forma veraz la situación financiera de la empresa en el ejercicio 2017. Atentamente, Juan Chingón Fuerte, comisario de empresa de favor. ¿Sí? Y ahí tenemos un informe del comisario. ¿Sí? Ese informe puede variar, o sea, cada comisario de acuerdo a la empresa es variable, ¿no? Esta es una forma como estamos presentando el ejemplo de un informe. Entonces, sí, es importante tomar en cuenta eso. Entonces, ahí dejamos un ejemplo del informe.
Otra cosa dice, ¿quiénes pueden ser comisarios? ¿Sí? Sobre este tema, ¿quiénes pueden ser comisarios? Nos habla, también vemos la fracción primera, el artículo 160 y... ¿quiénes pueden ser comisarios? Es el artículo 165. ¿Quiénes no pueden ser comisarios? Dice, lo que conforme a la ley están inhabilitados para ejercer el comercio. ¿Sí? Lo que están inhabilitados para ejercer el comercio. Entonces, ese es una... Ratito hacemos el comentario, por ejemplo, una serie que tiene un comentario. Entonces, los que están inhabilitados para ejercer el comercio. 1. Los empleados de la sociedad, los cuales de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más del 25% del capital social, ni los empleados de aquella sociedad de la que la sociedad en cuestión sea accionista en más de un 50%. También ahí, si vemos, si en una sociedad, ¿sí? Que alguien tenga el porcentaje, que tenga más del 25% de capital, ¿sabes? Pues no puede ser comisario, ¿sí? Ni el empleado. Entonces son partes que también tenemos que cuidar, ¿sí? La fracción tercera nos habla los parientes consanguíneos de los administradores en línea recta, sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. Entonces ahí tenemos, para empezar, tenemos que son los padres, hijos, nietos y bisnietos. Esos no pueden ser socios, no pueden ser comisarios, ¿sí? Y también tenemos que los padres, hijos del primer grado, que es el primer grado, el nieto en segundo grado y bisnieto en tercer grado, ¿sí? Es la forma como vamos a ir manejándolo. Si lo manejamos en línea transversal, como también lo explica el contador Daniel Rey Rojas en su libro Comisario, ¿sí? Tenemos que en línea transversal tenemos padre, hermanos, primos hermanos y primos, hijos, nietos, bisnietos. Entonces, son de la forma transversal como puede en un momento tampoco ser comisario. Entonces, ahí es donde vamos a ir cuidando esos puntos para evitar caer en una infracción de poner un comisario sin que pueda ser comisario, que en la práctica constantemente se cometen estos errores. Hay muchas sociedades que los comisarios son los hijos, ¿sí? Sabiendo el notario que el hijo no podía ser comisario, pero ya en el acta dejó al hijo comisario. Entonces, son puntos que también tenemos que cuidar cuando el notario haga el acta, de preferencia cuando el acta constitutiva se elabora, ¿sí? Uno debe hacer un bosquejo de todo el acta que, de acuerdo a las políticas, y de preferencia presentárselo al notario ya como una asamblea, digamos, un preforma de todo lo que va a ser el acta para que ya le dé fundamento y no se cometan estos errores. Entonces, es necesario que sí, antes de que haga tu acta, revise, o cuando el notario haga su acta, leer, analizar el acta y en la parte de comisario ver quién es el comisario y qué relación tiene con los socios, ¿sí? Si hay una relación con los socios de padre, hijo, nieto y bisnieto, ¿sí? Y muchas veces dice, no, es que mi papá va a ser, yo soy el bisnieto soy el que tengo la empresa, y voy a meter a mi papá a ser, a mi abuelo,
¿sí? Voy a decirlo comisario, también ahí hay problemas, ¿sí? Porque estamos hablando de bisnieto, nieto, hijo, padre, entonces también mi niña ascendente y descendente tiene que cuidar esa forma, ¿sí? Si lo vemos en forma ascendente, estaríamos hablando de bisnieto, nieto, hijo y padre. Entonces, ahí también se tiene que cuidar, porque no puede ser. Si yo soy el nieto, no voy a poner de comisario a mi abuelo o a mi padre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como vemos, estamos hasta el cuarto, dentro de los cuartos y fines dentro del segundo, ¿sí? Así que a ver aquí José Antonio dice, así es, cuando eres comisario y años después eres empleado permanente y activo, deberás dejar de ser comisario ante el notario. Así es, correctamente, presenta tu renuncia de comisario o bien en la asamblea ordinaria, en una asamblea ordinaria, haces tu cambio de comisario, ¿sí? Al pasar a ser empleado, sí que ya ese lo estamos viendo en el siguiente capítulo, ¿sí? Sí, sí, Rosalba, en efecto, esos candados lo que lo deben de tener bien son los notarios, pero mira, nos hemos encontrado a veces con notarios de que a veces te mandan el acta constitutiva y no le entienden ni papas, ¿sí? Hace unos años recibimos un acta que nos mandaron y todo estaba por los pies, entonces se le tuvo que hacer el acta al notario, se le envió y se le dijo, oye, el acta va a ser bajo esta forma y de esta forma, ¿sí? Cuidando todos estos. ¿Sí? O sea, fue una asesoría gratuita, ¿sí? Fue una asesoría gratuita porque como dice, ok, muchas gracias, pues este formato está mejor y este es el que voy a usar. O sea, el formato que le mandamos fue el formato que quedó usando, porque su formato estaba, ¿sí? Que el formato estaba mal y como dices, hay notarios que sí que ya son muy pegados a las sociedades, tienen una gran experiencia en constitución de sociedades que casi no tienen errores. Pero te podría decir que de 10 uno, ¿no? De 10 uno, un buen notario que sí te lleva bien tus actas. ¿Sí? Sí, como te digo, Antonio, sucede constantemente. Nosotros tenemos que estar revisando esas actas, revisando todo eso, para que para que no nos metamos en problemas, ni metamos en el problema. Principalmente, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Si lo que tenemos que cuidar es el ente, o sea, la empresa, ¿no? La empresa es la que tenemos que vigilar que esté protegida. No es nada más, a veces nosotros como correo, no, ya conseguí una sociedad, me lo mandaron, y así como viene, lo van, no, pues. Ves, agarras el libro, agarras el acta constitutiva, lo lees, qué tiene, qué no tiene, preguntas sus parentescos, todo, ¿sí? Y, yo recuerdo una acta que nos hicieron, pues, de una empresa, pues ya estaban muertos 3 socios y nada más uno vivía. Entonces, también son partes que también el comisario debe informar en su parte de informe. El comisario debe hacer esas otras informaciones, ¿sí? O bien solicitar el cambio de los estatutos. ¿Sí? Entonces, es importantísimo cuidar todos esos detalles para no caer en, en algún problema que a la larga nos lleva a tener que defender a la empresa por no estar bien soportado y los comisarios no tomar en cuenta esto. El comisario debe tomar muy en cuenta todo esto, es que ahora sí ya tiene la responsabilidad. Entonces, si me explico, un comisario ahorita ya no es un comisario de antes de papel, ahorita ya es un comisario de veras, ¿sí? O haces tu informe o vas a tener problemas. O sea, no quiere decir que vas a hacer algo, no, vas a hacer tu informe, bien tu informe, y lo soportas en un día. Y que tu acta, en la asamblea ordinaria, ahí se estipula.
Sí, aquí es nuestro siguiente diplomado. En el segundo módulo tenemos los contratos y sus efectos fiscales con el contador de licencia en Derecho y especialista fiscal Roberto Valenzuela Lozano. Un excelente curso también, que es el segundo módulo del diplomado. Espero algunos nos puedan acompañar y los socios que están vigentes en la FINED Chiapas hagan valer su bono, pueden aplicar su bono en este curso. Del puntito que nos quedó de la fracción anterior, que fue el del 165, vamos a analizar la fracción primera, y dice inhabilitación por ejercer el comercio. ¿Sí? La inhabilitación es la incapacidad para llevar a cabo una función determinada. Está fundada en el artículo 12 del Código de Comercio. Aquí volvemos a regresar al Código de Comercio, que ya muchos artículos ya han sido derogados, pero que todavía está vigente. Y entonces, checando el artículo 12 del Código de Comercio, nos dice, pueden ejercer el comercio los corredores, no pueden ejercer el comercio los corredores, los quebrados que no hayan sido rehabilitados, los que sentenciado, ejecutor y ejecutoriada hayan sido condenados por delito contra la propiedad, incluyendo el delito de falsedad, el peculado y el cohecho de la corrupción. ¿Sí? La limitación a que se refiere esta fracción anterior comenzará a partir, surtir efectos a partir que causa ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. Entonces, aquí esto nos está diciendo que estas personas, ¿sí? Y el Código de Comercio nos dice quiénes no pueden ejercer el comercio. Entonces, si estas personas pueden ejercer el comercio, tampoco pueden ser comisarios. Entonces, ahí es donde vamos viendo que la figura del comisario es muy importante. Entonces, no sé si no hay ningún comentario, seguimos avanzando. Tenemos, como vemos, este tema del comisario da para más tiempo, da para más horas, ¿sí? Y es muy importante conocerlo, muy importante tenerlo muy presente. Hay un libro editado por que se llama Comisario en las Sociedades Mercantiles. El autor es el licenciado René Rojas, un libro muy bueno, con lo que es, que a él creo que en el libro dice una bomba, el comisario, una bomba de tiempo, más o menos así dice el libro, por ahí tenemos alguna portada. También muy importante tenerlo en la biblioteca para cualquier dudas que tengamos. Continuamos. Sí, hasta ahí que fue todo lo que tocamos del comisario. ¿Sí? No sé si hay algunos comentarios, ¿sí? Para que empecemos a ver, ¿sí? lo que es alguna otra información en relación a la información financiera. Entonces, si ya no hay duda con el comentario, no, pasamos a este tema. ¿Sí? Les recomiendo checar bien sus actividades. La información del comisario es muy importante en la actualidad, tanto de que muchas empresas, cuando te vas a dar de alta en la Hacienda, ¿sí? Por ejemplo, casas de empeño, algunas casas de cambio, cuando te das de alta piden que tu comisario se presente a ingresar, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, nosotros ya nos pasó en una casa que se dedica a dar préstamo, que nos pidieron que el comisario se presentara también a la Secretaría, al Sistema de Administración Tributaria. Entonces, eso es importantísimo tenerlo muy en cuenta. Ya no tener al comisario como una sola, digamos, como una sola persona, que sea una figura que nada más estaba ahí en el acta, pero que no
no le dábamos no le dábamos, digamos, la responsabilidad, ni le dábamos que la figura cumpliera con sus obligaciones que tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también tenemos que las acciones entre la falta del comisario, ¿sí?, sobre la ausencia del órgano de vigilancia, el artículo 168 de la Ley General de Sociedades Mercantiles hace lo suyo sobre las acciones a realizar. Dice, el órgano representativo dispone de 3 días hábiles para pedirle a los socios reunirse a una asamblea que haga el nombramiento de los mismos. Si el órgano representativo no cumple con la solicitud, solo así se puede cualquier accionista acudir a la autoridad judicial para que éste haga caso a convocatoria pidiendo sugerir 2 aspectos. Uno, la asamblea no se lleva a cabo, la junta de socios, se realizará junta de accionistas, pero no se nombró comisario, ¿sí? Esa es otra parte. Dice, en estos puntos, diversos accionistas pueden solicitar a la autoridad judicial lleven a cabo el nombramiento del comisario, de los comisarios, de manera temporal hasta que la asamblea de accionistas nombre de manera definitiva al comisario o interventor. ¿Sí? Entonces, esas partes son también las acciones ante la falta del comisario, que vamos seguimos viendo comisario, ¿sí? También dice, sería inoficioso agotar todo este procedimiento por el hecho de no efectuar el nombramiento de comisario, de ahí que para resolver estas inquietudes legales habrá que nombrar un consejo de vigilancia, o lo que dijo Chosolo. De este modo quedará nula la posibilidad que contiene el artículo 168 en comento. ¿Sí? Ahí es donde ya estamos manejando ese dato. ¿Sí? Seguimos como comisario porque, para no entrar al tema de información financiera, porque sí es muy importante que lo que es el comisario quede un poquito claro, ¿no? ¿No? Si alguna duda. ¿Sí? También vemos el 169 de la ley. Dice, los comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones de ley, los estatutos imponer, podrán sin embargo darse y apoyarse en los trabajos personales que actúen bajo la dirección. Esto es muy importante también. En los libros de actas, por lo regular no damos información financiera, pero cuando estamos dictaminando, también debemos dar para conocer este punto. En el acta de asamblea ordinaria, puede ir en el acta de asamblea ordinaria o extraordinaria, donde se informe sobre el dictamen fiscal. ¿Sí? Entonces, es importante que esto se vaya viendo sobre el informe del dictamen fiscal. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que decía el libro, El comisario de las sociedades mercantiles, un buen libro para tenerlo en la biblioteca, ¿sí? En la biblioteca para tenerlo como consulta y llevar acá, tener siempre en la mano todo el tema de comisario. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dice, el cargo de la vigilancia de la sociedad mercantil en cumplimiento de las obligaciones que derive de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como lo previsto en el estatuto establecido en el contrato social, incluye el nuestro, parecer la satisfacción de las contribuciones. Por esta razón, el comité tiene como función auxiliarse y apoyarse en personal especializado, gente que esté contratada directamente por el comisario y por ende actuar bajo la dirección y dependencia de él. O sea, también eso, van a actuar, contrato gente para sacar mi informe, va a depender del comisario, ¿sí? No va a depender de la administración de la empresa. ¿Sí? Puede auxiliarse con personal de la administración de la empresa, pero si él tiene algunas
forma de no ver, no estar de acuerdo, puede contratar gente, ¿sí? Para que trabaje directo con él y la información sea para él más confiada, ¿sí? Más confiable, ¿sí? Y estar bien, su información sea bien soportada, ¿sí? Dice, también quiénes pueden ser en un momento, quiénes pueden ser personal especializado para el apoyo del comisario. ¿Quiénes pueden ser? Pues deberían de ser acá, cuando esté el comisario, su apoyo. Entre ellos van a ser el personal que puede él contratar. Podemos ser un licenciado en administración de empresa, un dictaminador de estados financieros, contador públicos, auxiliares contables y algunas personas especializadas que se dediquen a esta información que él puede, que él va a dar. ¿Sí? Entonces, sí es requerible que el comisario también se rodee de personas capacitadas con lo que puede apoyarse, porque de lo contrario, pues, el comisario, pues, de preferencia, ¿quién debe ser comisario en una empresa? ¿Sí? Sabemos que de preferencia el comisario debe de ser un contador, para que su información financiera lo haga como contador. Entonces, es recomendable que el comisario sea un contador, pero no es limitativo. Y como vemos, esa es prácticamente, para terminar este tema, para no entrar a lo demás, ya en la segunda charla estaríamos hablando sobre, continuaríamos con esto, ya viendo lo que es financiero, ¿sí? Y no salirnos de lo que fue el comisario. Por eso, si algunas dudas, algunos comentarios, sí me gustaría conocerlos de ustedes para poder seguir ahondando en este tema, ¿sí? Además de que sí vamos y ya continuaremos con parte de actas de asamblea, ¿sí? Vamos a hablar sobre actas de asamblea y sobre las informaciones financieras de las empresas, algunos formatos de los libros, acciones y todo eso, pero sí estaremos ahondando más. Con lo que corresponde a hoy, pues vamos a dejarlo hasta ahí, con lo que fue el comisario, ¿sí? Y si tienen algunas dudas, nos las pueden hacer llegar, ¿sí? Porque también hay algunos temas, esto del comisario no, sí, es un bastante amplio, y también el comisario, de acuerdo al 179 de la Ley General de Acciones Mercantiles, ¿sí? Imposibilita ejercer el voto al comisario. Y el 179 de la ley nos dice, los comisarios que en cualquier operación tuvieran un interés opuesto a la sociedad, deberá abstenerse de toda intervención bajo la sanción establecida en el artículo 156. Al efecto, los comisarios deberán notificar por escrito al Consejo de Administración o al administrador único, según sea el caso, dentro de un plazo que no debe exceder de 15 días naturales, contados a partir que tomen conocimiento de las operaciones correspondientes, los términos y condiciones de las operaciones que se trate, así como cualquier información, ¿sí? O sea, ahí vemos, estamos hablando de la imposibilidad de ejercer voto del comisario. Sí, Rosalba, como tú dices, ahora deja de ser un adorno en el acta constitutiva para ser funcionario que debe, ¿no? Pues sí, el comisario ahorita vamos a ser la figura, va a empezar a ser la figura muy perseguida por las autoridades también. ¿Por qué? Porque tenía una responsabilidad de vigilar. Tiene la responsabilidad por parte de la empresa de vigilar el buen funcionamiento y vigilar las normas, procedimientos que tiene la empresa. Pero ahora también te doy, como autoridad, también te digo que tienes la obligación de vigilar
de vigilar que no existan partidas u operaciones que no son apropiadas o no son reales, podemos decir, ¿sí? Que no son reales y lo estás permitiendo. Entonces, esa función de comisario es la parte que vamos a cuidar también. Sí, José Antonio, en efecto, mucha gente no sabe la función del comisario. Pues te puedo decir que a veces hasta nosotros como contadores cuando estamos saliendo de la escuela, lo primero que nos dicen, vas a ser comisario de una empresa, hijo. Sí, cómo no, voy a ser comisario. ¿Qué es un comisario? ¿No? Ya soy comisario de una empresa. ¿Sí? También hay que tomar en cuenta que el comisario, no, también, por ser comisario también debes de tener una remuneración, no nada más ser comisario, entonces de que vive, ¿no? Pero sí, sí es muy importante tener en cuenta que esta figura de comisario cada día se convierte más en un problema, ¿sí? Incluso este curso para la quinta reunión de Anafinet Chiapas, tenemos la presencia en este desayuno del contador René Roja, que es contador y licenciado en Derecho, donde nos dará a conocer, nos dará el curso que se llama el comisario en las sociedades mercantiles, prácticamente una bomba de tiempo. Ese curso, esa plática, ese curso lo vamos a tener en el mes de octubre, nada más estamos por confirmar fechas, y será el propio autor del libro el que va a dar el tema. O sea, les invito a todos los que están aquí en Chiapas y los que están cerca a poder asistir a ese curso y ampliaré más. Es un curso de 3 horas, de 3 a 4 horas, porque el tema del comisario es bastante amplio. ¿Sí? Bueno, pues no me queda más que hoy despedirme, porque ya no quiero tocar el otro tema para no quedar nada más. Empecemos y no lo continuemos en los siguientes temas y continuaremos en una segunda sección para ver los temas que abarcarían la información financiera y algunos libros sociales que vamos a manejar, ¿sí? Algunos formatos de acta, nada más, tanto de una acta ordinaria, una extraordinaria, ¿sí? Para que ampliemos este tema, ¿sí? Señores, no me queda si no hay más preguntas. Pues sí, Rodolfo, los comisarios ahorita son los ojitos del SAT, ¿sí? De por sí que anteriormente decíamos, con la Dios ya nos volvimos chismosos todos, bueno, pues ahora ya jalaron al comisario también. Ya no solo todos los contadores, porque tenemos que mandar a Dios, y ahorita con la facturación electrónica ya va toda la información completa, ¿sí? Entonces, ahorita ya lo jalaron al comisario, que esté del lado de ellos, ¿sí? Entonces, no me queda más que agradecerle a José Antonio, Rosalba, Darinel, CP Maricruz, ¿sí? Su presencia y espero haber cumplido con esta charla, y les vamos a dejar los micrófonos a la licenciada Santi, ¿sí? A Joel de Comitán, Gloria Jiménez, ¿sí? Y un saludo a la contadora Carla Karina García, excelente amiga y compañera de Nafinet, socia de Nafinet y expositora a nivel nacional. Muchas gracias, me despido de ustedes, su servidor Manuel de Jesús Sánchez Peñares, pero a sus órdenes. ¿Sí? Santi, te dejo los micrófonos.